La disonancia cognitiva es un concepto que explica la desarmonía de ideas, creencias o emociones que ocurren en una persona, un conflicto interno que pasa en cada uno de nosotros. Un ejemplo de la disonancia cognitiva fue el siguiente experimento. En el 1957 se llevó a cabo un estudio por parte de profesores de la Universidad de Stanford, Leon Festinger y James Carsmith. Este experimento psicológico intentaba probar si era posible el manipular las creencias de una persona a través de la disonancia cognitiva. El experimento consistía en lo siguiente. Consiguieron un grupo de personas para que realizaran unas tareas extremadamente aburridas y tediosas. Todos los participantes del experimento aceptaban que las tareas eran aburridas y se notaba su incomodidad. Luego, se les pidió al salir de la prueba que le dijeran al participante que se encontraba esperando que era una prueba divertida, a pesar de ser aburrida, y a cambio le darían dinero. A una parte del grupo, la que llamaremos el grupo A, le pagaron solamente $1 y al grupo B le pagaron $20. Todas las personas aceptaron el trato y le dijeron a los que esperaban para cumplir las tareas que dichas tareas eran divertidas. Entonces, se esperó varios días y se volvió a entrevistar las personas de ambos grupos. Las personas que recibieron $20 recordaban que las pruebas eran aburridas y tediosas, pero que sacaron un provecho de $20. Pero ocurrió algo interesante con los que solo ganaron $1. Ellos se recordaban de una forma diferente el estudio. Recordaban que fue entretenido y que les gustó formar parte del mismo. And she said it was very tedious. Oh, I don't think that was the same experiment because this one wasn't boring at all. I didn't think so. Quizás te estés preguntando por qué los que ganaron $1 recuerdan el estudio de una forma distinta. No tenían ningún beneficio por mentir. La respuesta es simple. Los que ganaron $1 realmente no ganaron casi nada. No tenían ningún beneficio por mentir o por formar parte de ese estudio. El dólar que se les otorgó para que mintieran realmente no justificaba el trabajo que pasaron, ni el tiempo, ni el esfuerzo para mentir. Esto creó un conflicto interno en su mente, pues pensaban que habían perdido el tiempo en ese lugar y luego tendrían que mentir por $1, o simplemente el pensar que no había sido tan aburrida la experiencia. Esta disonancia cognitiva creó una incomodidad en la persona, por lo tanto, los sujetos de estudio prefieren creer que no perdieron su tiempo y que las tareas fueron divertidas. De esta forma, se modificó su recuerdo del experimento. Prefieren creer que fue entretenido y no que perdieron el tiempo. En cambio, el que ganó $20 puede recordar la realidad tal como fue, pues obtuvo un beneficio y no ocurrió dicha disonancia cognitiva. Aunque él pensara que perdió el tiempo, por otra parte ganó dinero. De esta forma, estos psicólogos demostraron que es capaz de modificar las creencias de una persona sobre algo, simplemente provocando esta disonancia. Time after time, we have seen what follows. He reduces the dissonance by changing his opinion about the dullness of the task. Did you enjoy working on the manual task? Yes, I enjoyed it. Would you like to participate in such an experiment again? Yes, I think I would like to. Anytime there is insufficient reward, there will be dissonance. The general principle seems to be that people come to believe in and to love the things they have to see. Otro ejemplo de esto es el siguiente. Seguramente has conocido una persona adicta a los cigarrillos. Esta persona sabe que el consumo excesivo de estos productos podría causarle daños a su salud. Cada vez que esta persona toma un cigarrillo, ocurrirá en su cerebro esta disonancia cognitiva. La persona sabrá que no es bueno fumar, sin embargo, desea hacerlo. Este conflicto interno entre pensamientos y acciones terminará resolviéndose de esta manera. Su cerebro buscará excusas del por qué no es tan malo fumar excesivamente. Por ejemplo, él dirá, no todas las personas mueren por fumar, o todos moriremos de algo. En un futuro dejaré de fumar, aún tengo tiempo. Todas estas ideas terminan aliviando el conflicto interno en la persona. Y aquí el problema de la disonancia cognitiva. A nadie le gusta que sus ideas estén en conflicto. Siempre deseamos sentirnos bien y mantener el control. Queremos justificar nuestras acciones ante cualquier cosa. No deseamos sentir culpabilidad, por lo que muchas veces creamos nuestra propia realidad, ignorando toda evidencia que apunte al lado opuesto.
La disonancia cognitiva tomó notoriedad debido al estudio de sectas o grupos religiosos en los que sus integrantes realizaban tareas absurdas o terminaban con su vida. Una vez dentro de una secta, es más fácil para una persona aliviar su disonancia cognitiva pensando que todo lo que se dice en la secta es real, a pesar de que todas las pistas indiquen lo contrario, simplemente por no aceptar que están equivocados o que han sido engañados por un líder religioso. Podrían decir cosas como que no pierden nada al seguir dichas creencias, pues si mueren y no tienen razón, no se darán cuenta. Esto es, un intento de aliviar su disonancia cognitiva. El sentir que nos engañaron nos crea una alta disonancia y es más fácil aliviarla al pensar que tal engaño no existe, aunque tengamos pruebas delante de nosotros. Generalmente, al sentir que nos mintieron, sentimos enojo, porque esto significa que quizás no somos tan listos como pensábamos. Así que es más fácil ignorar esto y cada vez que alguien nos dijera que nuestra creencia es falsa, pensaríamos que los tontos son ellos, aunque nos presenten pruebas. Simplemente descartaríamos dichas pruebas y seguiríamos nuestras emociones, pues esta es la esencia de la disonancia cognitiva, un conflicto de ideas y emociones, donde la mayoría de veces termina ganando la emoción. Que quede claro que esto no significa que la persona no sepa que el que la confronta quizás tenga razón, es que simplemente desea creer algo que le haga feliz. Una de las técnicas de manipulación más comunes es el pedir a las personas que te hagan favores sin ellos ganar nada a cambio. Supuestamente, esto provocaría que seas más atractivo a esas personas. Aunque esto se escuche un poco absurdo, se origina en la disonancia cognitiva. Seguramente tuviste una amiga o un amigo quien te pedía favores y terminaste interesado en ella. Justamente ocurre porque al no ganar nada a cambio, el cerebro intenta justificar nuestras acciones, hasta que eventualmente piensas que la persona te cae demasiado bien, que quizás haría lo mismo por ti o que estás enamorado de ella, pero en realidad tu cerebro está intentando aliviar el conflicto de ideas y cuestionamientos del por qué estás haciendo un favor sin ganar nada a cambio. Cada vez que comes un alimento dañino y te repites a ti mismo que comenzarás con una dieta próximamente, estás aliviando esta disonancia cognitiva, porque probablemente no lo harás, pero en ese momento te sentiste bien contigo mismo, como si lo hubieses hecho. Existen muchas maneras en que las personas pueden terminar manipulándonos, pero la disonancia cognitiva nos lleva a nosotros mismos al autoengaño. Así que cuando te enfrentes a un argumento que no te guste, que cuestione tus creencias, antes de rechazarlo, detente un momento y asegúrate que no sea tu cerebro intentando aliviar esa disonancia cognitiva, porque la mayor parte del tiempo quizás sea así. Cuéntame tú qué crees sobre la disonancia cognitiva. ¿Crees que estamos predispuestos al autoengaño? ¿Por qué crees que las personas preferimos crear nuestra propia realidad en nuestro cerebro, no importando si la evidencia está en nuestra contra? Y dime si conoces otro ejemplo de la disonancia cognitiva.